Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico. Hoy tengo el placer de compartir la mesa con la licenciada Silvina Gómez Esgarbi. Ella es nutricionista clínica especializada en desórdenes metabólicos, obesidad y diabetes. Y vamos a hablar de un tema realmente apasionante. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo Sí, te va? muy bien, un Te placer saludo siempre ya. Te estar. presenté antes, Sí, así sí. que, bueno, y vamos a hablar de un tema que hemos hablado en un montón de veces, sobre todo en este último tiempo, diría yo. En este Ujú. último tiempo. No un montón de veces tratándose de años, sino en este último tiempo. ¿Por qué? Porque llegaron fármacos antiobesidad y eso causó como un revuelo en la sociedad que se lanzó a comprar desesperadamente un medicamento, un fármaco que estaba orientado inicialmente para un tema específico que era la diabetes. ¿Es Sí. así? Todos estos fármacos que salieron en líneas generales son dirigidos para pacientes diabéticos tipo 2 con un índice de masa corporal elevado. Es decir, un paciente con un peso elevado en el sentido que tiene un sobrepeso o una obesidad. Se trabajó con respecto a estas drogas porque se vio que cuando se come azúcar en general, se libera más cantidad de insulina de la que uno se inyecta inclusive. Entonces empezaron a investigar, ya esto en los años 70 te cuento, lo que tiene que ver con el tema del intestino, que se llaman incretinas, y sacaron ciertas drogas para poder manejar este tema, ¿verdad? Luego, con los años, 2018, salió una nueva droga por una farmacéutica que se llama semaglutide. La semaglutide directamente actúa sobre una hormona que se llama LGPT1, que está en el intestino y le hace saber a tu cerebro que se siente saturado o lleno. Ah, mira. ¿Ok? Regula bastante lo que tiene que ver con la insulina y baja el glucagón, que es a lo que vamos a ir explicando. Pero la LGPT1 todos producimos, todos tenemos O sea, LGPT1, no voy a repetir porque me voy a equivocar, pero ¿qué es el LP? una Bueno, hormona del intestino. esa hormona es natural en Es nosotros. natural en nosotros, lo único que está en el cuerpo por muy cortito tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera solamente por un tiempo específico. Ah, Entonces, todo esto que empezaron a descubrir todos los científicos en líneas generales, dijeron incrementar la LGPT1 para que el organismo se sienta saturado. Por eso es que estas drogas, cuando se usan en pacientes diabéticos o que tiene que ver también con el tema de obesidad, hace que uno se sienta lleno, sin necesidad de comer demasiado. Entonces, el efecto sobre todas las personas que quieren bajar de peso es usando estas drogas en general, lo que hace es que yo me siento saturado con poca comida. Entonces estoy medio obligado a comer menos. Entonces, como yo me siento saturado, como menos, el descenso de peso se ve muy marcado. entiendo. Entonces, por eso son drogas muy efectivas con respecto, más que nada para la diabetes, si hablamos al caso, ¿verdad? Pero también se dieron cuenta, todos los científicos, es decir, más que nada los laboratorios, se dieron cuenta que manejando mejor estos impactos con respecto a lo que tenía que ver con la saturación, con sentirse lleno, también impactaba sobre el tema de obesidad. Ya. Entonces, esto es una Es revolución con una respecto. revolución, pero absoluta. Totalmente. Incluso veo influencers recomendando el producto, ¿verdad? Que yo no sé, porque es de venta libre. Bueno, nosotros siempre hablamos que lastimosamente se escapa un poco de las manos porque aquí también tiene que ver una cuestión más económica que muchas veces tener un criterio médico o un criterio profesional con respecto a su uso. La gente usa en forma discriminadamente y demasiado no conoce cómo se tiene que trabajar con estas drogas. Estas drogas tienen reglas y siempre yo les explico esto por lo menos a mis pacientes. Hay reglas y las reglas hay que saberlas muy bien para poder cumplir. Porque la gente usa de una manera total y absolutamente indiscriminada. Y lastimosamente, con este tema de que se baja mucho de peso, hasta inclusive pacientes diabéticos no están pudiendo conseguir su medicamento. O sea, que escasea en el mercado a causa de que se está usando Nivel nacional y exclusivamente mundial. para descenso de peso. Sí. Hay como una explosión, digamos, Explosión. una alta demanda. Pero bueno, vamos a desmitificar todo también en relación Exacto. a este medicamento, porque si bien está imitando, tengo entendido, a una hormona natural que tenemos, Sí. no puede cumplir al 100% lo que esta hormona natural puede hacer en un organismo, me imagino. En general lo que tenemos que tratar de explicar las tres hormonas
que están en el mercado, Las ¿verdad? La 13, primera que fue esta semaglutide, la segunda que es tirzepatide y la tercera que se está esperando que va a llegar en el 2027 también, ¿verdad? Que se llama retatutide, ¿verdad? También tienen nombres bastante complicados, a veces se nos complica un poco contar, pero tenemos que entender también que no es una mejor que la otra, sino que también depende mucho del paciente y del profesional que la atiende en general. Entonces es muy importante entender la dinámica de todas las drogas. ¿Todas cumplen la misma función, digamos? Prácticamente tienen una misma función, todas son inyectables, todas tienen un nivel de saturación interesante con respecto a no poder comer o, por ejemplo, tiene efectos sobre la parte gástrica. Lo siguiente que tiene por ahí la velocidad de descenso de peso, pero tiene reglas, eso es muy importante porque también hay que entender que uno cuando baja de peso baja masa muscular y si el paciente usa cualquiera de estas drogas y no hace actividad física, pierde un tejido extremadamente importante que es la masa muscular. Y cuando uno vuelve a engordar, si engorda, nunca engorda músculo. O sea, no recuperas ese músculo, no, Sí, no es que no perdés entrenás. si no entrenás, vas perdiendo músculo. Absolutamente, sí o sí. Ahora, absolutamente. Vos hablás de que es una hormona natural. ¿Qué pasa con la gente que puede controlar el apetito sin necesitar de estos medicamentos? Claro. ¿Qué tiene un organismo privilegiado? ¿Qué podríamos decir? Hay mucha gente que no necesita este tipo de drogas porque tiene una parte cognitiva conductual con cambios. Es decir, se propone. Es disciplinada. Exacto, es se propone, se autodisciplinada. disciplina, hace los tratamientos, entendió cómo mantener su peso, porque muchas veces eso también me pasa a mí como profesional. De repente uno le baja de peso al paciente, pero no le enseña a mantener. Entonces, para mí por lo menos es sumamente importante que si yo tengo un paciente que le bajé de peso, que entienda cómo también mantener. Porque si no también empieza lo que yo siempre le digo, vuelve el tóxico, ¿verdad? El tóxico de, estoy angustiado, como, me siento demasiado bien, demasiado feliz, estoy flaco, empiezo a comer, a tomar, y empiezo a hacer todo lo mismo que hacía antes de empezar el tratamiento. Entonces, todos los tratamientos que sean, porque nosotros venimos con drogas hace años con respecto al descenso de peso que fueron eliminándose por ciertos factores o ciertas cosas que ocasionaban en el cuerpo, pero todo tiene que ver con una cuestión cognitiva conductual, cómo yo me porto conmigo. Y aparte también es muy importante también entender que tengo que saber cómo funciona. La gente no sabe ni cómo funciona, no entiende, no tiene ese conocimiento. Para eso estamos los profesionales, para explicarle, mira, te va a pasar esto, si hacemos este tipo de combinaciones, si vos tenés esto. Es decir, contarle al paciente como un cuento de cómo funcionamos es muy importante. Y hay mucha gente que lastimosamente lo hace solo y muchas veces tiene muchos errores y también hasta inclusive puede ser peligroso. Estos medicamentos, tanto la semaglutide como el otro, la tirzepatide, están en el mercado actualmente. Están en el mercado actualmente, sí. Pero hasta hace un buen tiempo las combinaciones. 2018 fue la primera vez que yo vi la semaglutide en Europa. En Europa. En el Congreso Mundial de Diabetes, ahí ya estaban hablando de la tirzepatide como droga para la diabetes y después se descubrió que se perdía mucho peso. Bueno, ¿y por qué se enfocan como fármacos antiobesidad? Principalmente porque guarda relación estrecha con la diabetes. Tiene relación estrecha porque el paciente que tiene obesidad o tiene un tejido adiposo excesivo hace resistencia insulínica. Eso quiere decir que en algún punto ese paciente va a ser diabético. Porque a mayor volumen corporal, mi páncreas, que es el que manda la insulina, que es la hormona que digiere los carbohidratos, está en todas las células de mi cuerpo. Entonces, si yo tengo un volumen corporal que no corresponde o un volumen corporal que es más tejido adiposo, ahí empezamos a hacer algo que se llama resistencia insulínica y ahí yo empiezo a tener problemas de todo lo que tiene que ver con estas enfermedades inflamatorias, que no solamente es diabetes, también hay problemas con el colesterol, con los triglicéridos, hipertensión arterial. Es decir, es un montón de cosas que se podrían evitar siempre y cuando trabajar el problema de obesidad. Bien, Silvina, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿te parece? Y luego continuamos hablando de este tema que realmente es muy interesante y sobre todo recomendar a la gente también sobre su uso, sus riesgos, ¿sí? Hoy para la gente que está rotando y que recién está viendo el programa, estamos hablando de los beneficios y riesgos de fármacos antiobesidad que están actualmente en Paraguay. Pausa y volvemos enseguida. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico y hablando de beneficios y riesgos de fármacos antiobesidad con la licenciada Silvina Gómez Esgarbi. Ella es nutricionista clínica, especialista en desórdenes metabólicos, obesidad y diabetes. Realmente estas hormonas, si bien
son recientes en el mercado. ¿Cuántos años hace que están en Paraguay? En Paraguay posiblemente están, es decir, lo que pasa es que el tema de la representación y la cantidad que se compra por ser drogas americanas, no es que uno puede tener rápidamente el acceso, ¿verdad? Claro. Pero hicieron análogos o parecidos a ellos, industrias nuestras paraguayas empezaron a hacer porque se dieron cuenta que había un boom enorme con respecto a la venta, ¿verdad? Realmente sería más o menos unos 3 o 4 años lo que está la droga en el mercado, pero empezamos primero con diabetes y después nomás ahora que hay Hay una pandemia de obesidad, hay que decir, Claro, ¿no? pero nosotros estamos hablando Sí. que yo por lo menos desde hace más de 20 años en la carrera, lo que me toca ver hoy, adolescentes obesos, Sí. adolescentes con diabetes tipo 2 O prediabetes. o Adolescentes con prediabetes. Es decir, prediabetes. estamos hablando de ya una pandemia. Es decir, todo el mundo habla del COVID, pero yo digo, nosotros tenemos una pandemia mucho más terrorífica que tiene que ver con la forma que estamos comiendo, la forma que no estamos haciendo actividad física y la forma que estamos desarrollando patologías que antes no existían. Entonces, es un problema que muchas veces no estamos considerando lo que estamos comiendo. Ya. Hablemos un poquito más de estas hormonas. Ujú, sí. Me decís que trabajan, hay diferencias entre una y otra. Hay diferencias entre una y otra. La primera que salió en el mercado, que es la más famosa, trabajaba sobre algo que se llama LGBT-1, ¿verdad? Que es una hormona que le avisa a tu cerebro que se siente saturado, Que hay ¿verdad? saciedad. Que hay saciedad. Exacto. También hay lentecimiento de la digestión de los alimentos y muchas veces también puede molestar un poco en la parte de la evacuación, con respecto a que a veces se tiene como una flojera, que no es diarrea, pero es una flojera, y hay veces que tengo como una constipación. Eso depende mucho del factor de sensibilidad de cada paciente. No podemos decir que a todo el mundo le da, ¿verdad? La segunda droga es combinaciones de 2 hormonas, ¿verdad? Y esa combinación de las 2 hormonas lo que hace que es un poco más efectiva según cada paciente también con el tema del descenso de peso. Lo que siempre yo explico, no es la droga acá el tema, ¿verdad? Porque la gente cree que me pongo y ya está. No, tiene reglas. Y las reglas son el tipo de dieta que se hace, el tipo de actividad física que hace el paciente, el tema de cómo se estresa ese paciente y cómo duerme ese paciente, si se hidrata, no se hidrata. Es decir, son muchas consideraciones que hay que tener. No es nomás me pongo y listo, chao la vida. No como yo bajé de peso, porque eso ya escuché, te puedo decir, más de 1000 veces en el consultorio, ¿verdad? Tiene reglas. Entonces, es muy importante cuando yo voy a hacer una droga, especialmente si es inyectable, ¿verdad? O aunque sea también oral, ir al profesional adecuado que me enseñe, que me entrene, porque el poder siempre es la educación. Entonces, yo también sé que estoy haciendo mal, porque mucha gente yo también que ha usado estas drogas, bajé 3 kilos en un año, porque usaste mal. Porque no se usa así. Puede Estas son, no tener resultados. Porque no se pueden usa tener mal uso. resultados o de repente también no se pueden cortar estas drogas. Si yo empecé a usar, yo no es que, esta semana no me voy a poner. No. Ah, no se puede No, no se cortar. puede cortar. Esto tiene una secuencia que se usa gradualmente y después se va para abajo. Le tengo que dar tiempo a mi cuerpo a que entienda los cambios que estoy haciendo. De hecho, las dosis, tengo entendido también, deben ser graduales. Totalmente no es que empiezo graduales. con una dosis alta, sino que tengo que ir gradualmente aumentando. Exacto, muchas veces hasta inclusive cambio de drogas con otras, pues a veces se cambia de la primera droga a la segunda droga, también se cambia y hay que ver también la dosificación que correspondería en ese caso, ¿verdad? Sí, tiene reglas, entonces la gente muchas veces compra, nomás se pone, toma alcohol, otra cosa que está prohibida. Porque, Prohibida. Exacto, yo siempre explico esto, no se mira. puede tomar alcohol con estas drogas porque te puede dar pancreatitis, inflamación del favor. páncreas, y la gente toma alcohol Por a diestra y favor. siniestra, ¿verdad? Entonces, tiene Y mira, sus reglas. estamos hablando de gente joven, porque yo Gente conozco joven y gente grande, te quiero joven decir. que está enloquecido con las hormonas estas y se va y compra y ya empieza así. Yo no sé si comienza, yo imagino que tiene una prescripción médica. Quiero creer. Nosotros hablamos porque- siempre y trabajamos siempre en Sí. equipo con los endocrinólogos, Claro. porque corresponde a la parte endocrinológica. Yo siempre pido análisis clínico, siempre le pido pedir a tu doctor análisis clínico, imágenes. Yo siempre les explico. Dietas, hay 2 millones online. Todo lo que tenga que ver con dietas, inyectar, es decir, hay muchas cosas en el mercado. Tu composición interna es lo que me interesa saber. ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué está diciéndome tus imágenes? ¿Tenés esteatosis? ¿Tenés grasa en las vísceras? ¿Dónde estamos parados con este paciente? Claro, Muy importante conocerse. totalmente. Entonces ahí cuando yo tengo la información, cuando yo me conozco, cuando sé mi composición y qué cosas tengo que cambiar y trabajar mi parte conductual, cualquier tratamiento es efectivo.
Silvina, aparte de los riesgos de pancreatitis que me decís, ¿qué otros riesgos podrían tener este tipo de fármacos tomados deliberadamente, sin control médico? Claro, uno de los primeros es el tema de la pancreatitis, que puede ser peligrosa, ¿verdad? Uno de los segundos, por ahí saca mucho el hambre. Entonces yo puedo estar haciendo muchas horas de ayuno y puedo tener hipoglucemias, bajones de glucosa. Bajones de Efecto contrario a lo que se quiere. Exacto, ¿verdad? Como que me baja mucho el azúcar y la gente, me fui a dormir una siesta, te dice, no, eso es una hipoglucemia, tenés que resolver. Porque las hipoglucemias te hacen mucha arritmia a nivel cardíaco, entonces tenemos que tratar de manejar eso, ¿verdad? Lo segundo, problemas gástricos, ¿verdad? Eso de que te digo, de repente no hago bien mi dieta, como de más, tengo ganas de vomitar, o siento que la comida no la digerí y la tengo aquí, ¿verdad? O de repente el tema de la constipación, o de repente el tema de la flojera, pero no hay una cosa que yo pueda decir, es grave para el paciente. No, es grave si el paciente hace locuras, ¿verdad? Y siempre hablamos de esto, ¿sí? No podés tomar de lunes a viernes alcohol usando esta droga, no podés, y la gente igual hace, Ni ¿verdad? siquiera fines de semana, tiene que ser controlado. Tiene me que ser imagino. controlado. Cuando uno tome bebidas alcohólicas, tiene que tener algo en el estómago. Y, No se puede tomar algún como... tipo de bebida alcohólica también que pueda ser recomendada por un profesional que pueda utilizarse, ¿verdad? De cierta cantidad. Creo que la segunda, que no sé decir el nombre, ya practiqué Tersepatide. mucho y sé el nombre comercial y no lo voy a Sí, decir. no, tersepatide, tersepatide. Bueno, esa, por ejemplo, dicen de que las personas pueden tener un cierto rechazo a la cerveza. No, mucha Por gente ejemplo, a tiene... la cerveza, pero sí. no a las bebidas destiladas, por La ejemplo. verdad que yo ya tuve varios casos y se habla también que uno tiene como medio rechazo a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo también, ¿eh? Ah, sí, al cigarrillo Sí, también me sí, dijeron. sí, al cigarrillo es que eso también. está buenísimo como, Sí. como una hormona fabulosa. Exacto, baja mucho la ansiedad. Eso es lo que yo siempre hablo con los pacientes. A nivel emocional ayuda muchísimo porque nosotros no comemos por hambre. No. El hambre es otra historia. Los que tienen por lo menos las necesidades básicas no saben lo que es el hambre. No saben lo que es el hambre. El hambre es un dolor en el estómago Claro. y se nota el cuerpo de una persona desnutrida. Es totalmente distinto a lo que normalmente uno ve en la calle, ¿verdad? Claro. No es hambre lo que se está manejando cuando uno tiene ansiedad. Es decir, la ansiedad también es el motor de vida. Es decir, es algo normal tener ansiedad. El Claro. problema es cuando la ansiedad se vuelve angustia. Exacto. Y la angustia me hace siempre autopremiarme. ¿Con qué te autopremias? No con una zanahoria, con chocolate, con dulce, Claro, con una bebida, rica con cigarrillos. torta, Exacto. con una rica torta rellena, Exacto. con chocolate Uno se pistacho. claro, ¿verdad? Uno se auto premia siempre con excesiva cantidad de No carbohidratos. me hagas salir de mi rol, porque yo te puedo decir un montón de postres que me gustan y los tengo ahí. Pero felizmente también hay de las líneas dietéticas que uno puede darse el gusto, pero yo he notado a lo largo de mi vida que estos postres que son bajos en calorías y que son dietéticos, sin azúcar, no tienen la misma compensación a nivel cerebral que me da una torta de chocolate con chantilly, con Claro. pistacho verdadero y así con azúcar. No ocurre lo mismo en mi Hay- cerebro. ¿Por qué? Hay que Contame. saber una cosa, el tema de los productos sin azúcar no dicen sin carbohidratos. Porque Sí. muchas veces la gente dice, ay, sin azúcar se comió Sí. la barra o entera. sin gluten también. O sin gluten, eso no dice sin carbohidratos. Sí. Entonces, muchas veces uno con un postre así que dice sin azúcar se comió la barra entera de chocolate, tiene un montón de calorías y también tiene carbohidratos que al fin y al cabo se transforman en azúcar en el cuerpo. Entonces, es una engaña pichanga que yo me voy y compro una torta sin azúcar porque tiene carbohidratos igual, que se transforma en azúcar. Depende mucho del sabor de la boca del paciente. Hay gente que con respecto a los postres sin azúcar están bien y otro que tiene que ser chocolate, ¿verdad? Sí. Es decir, cada uno es tal como es. Claro. Y está también ahora saliendo un poquito de lo que son las hormonas, el tema del cacao y la importancia de consumir cacao para el organismo. Porque Pero- es antioxidante. Claro, porque es antioxidante, pero se habla de un cacao 100% cacao, que es Exacto. amargo, porque yo lo Exacto. tomé y es amargo. Lo que Y pasa es que cuesta también- tragarlo, pero no es el cacao que estamos Que acostumbrados. estamos nosotros. acostumbrados. Y muchas veces también nos dicen 100% de cacao y no es 100%. Hay También. mucha mezcla. La industria alimentaria hace muchas cosas que muchas veces si uno no lee el etiquetado o no hace ciertas cosas, no se entera. La industria alimentaria fue planeada o diseñada para enfermarnos. Y los laboratorios para curarnos y vendernos ese tipo de medicamentos. Pero uno es adulto son también, carísimos. ¿verdad? Sí, yo siempre digo, uno es adulto y también nadie te pone una pistola en la cabeza. Uno ¿verdad? tiene que tener conciencia. Sí. Yo no digo que no hay que comer cosas Claro. dulces, sí, comer, pero
andate a correr antes, hace un gasto calórico interesante que te puede ayudar a compensar ¿Antes un o poco. después? De cualquier manera, pero la parte deportiva hay que hacer como sea, ¿verdad? Porque Sí. siempre la gente dice, después de comer mejor troto. Después de mejor comer me ayuda a bajar la insulina, ¿verdad? Ah. Para manejar mejor mis glicemias si es que comí mucho carbohidrato. Pero antes, durante o después, la actividad física siempre es Todos lo los mejor. días. Todos los días, si es posible, yo le digo, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a hacer otro corte y vamos a seguir hablando de estas hormonas que prometen, sí, reducir totalmente, pero hay que poner lo otro, ¿sí? El esfuerzo de Claro. cada uno individual. Nada es mágico. No es Tenemos una- que suspender el Exacto. pensamiento mágico que muchas veces nos engaña. No es la pastillita mágica, No. pero está. Y lo importante es que puede ayudar a un montón de gente también que se maneja con problemas de ansiedad, con problemas para bajar de peso y que realmente han recurrido incluso a cirugías bariátricas y no han tenido resultados. Vamos al corte y volvemos enseguida. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico, hoy hablando de beneficios y riesgos de fármacos antiobesidad, con la licenciada Silvina Gómez Esgarbi. Ella tiene una especialidad fantástica porque abordás los dos temas, la obesidad y la diabetes. Exacto. Vos te Lo que pasa es que especializaste en eso. Claro, lo que pasa es que muchas veces te llega un paciente, o a los médicos también de repente le llega un paciente y es como que la obesidad no es lo primero que se ve. Es lo principal que uno tiene que ver, su peso corporal, cómo está con respecto a su altura, su índice de masa, después también cómo tiene el porcentaje de grasa, qué dicen las imágenes, tiene estatosis, no tiene estatosis, cómo está el tema de las vísceras, tiene grasa, todo eso hay que ver. Porque yo necesito entender la composición de ese paciente a quien debo de ayudar y a quien debo de entrenar, enseñar y educar. ¿Estás indicando estos fármacos a tus pacientes? Siempre, nosotros manejamos esto hace muchos años porque son fármacos para diabéticos. Hace años trabajamos en un equipo interdisciplinario con endocrinólogo y trabajamos, por lo menos un endocrinólogo debería de tener un nutricionista con quien trabajar y que sea especializado en el área. Porque no es así nomás. Y ¿verdad? ahí es donde notaron que además de controlar los niveles de insulina, se registraba un muchísimo de descenso de peso Exacto. así Impresionante. involuntario, incluso podríamos decir, porque hay No pacientes esperaban diabéticos- esta respuesta. Claro, porque No hay esperaban. diabéticos que hacen el tratamiento farmacológico, pero que comen igual. Exacto. Es Sí. decir, no se espera tanta respuesta con respecto al descenso de peso y encima gente que no es diabética, pero está ahí medio en el borde, porque yo siempre hablo de esto, el paciente obeso es un paciente que tiene una inflamación sumamente importante. Hablamos que la diabetes es una enfermedad inflamatoria. Está a un pueblo de estar diabético. Entonces se empezó a descubrir que usando estos fármacos, enseñando al paciente a comer otra vez, por lo menos a comer más sano, haciendo actividad física, el descenso de peso era impresionante. Entonces, esto es el boom ahora que salió, ¿verdad? Estamos hablando que hay una tercera droga que sale en el 2027, que ya es una combinación de 3 hormonas nuevamente. Es decir, está avanzando a pasos agigantes. La segunda droga trabaja... drogas. Son dos hormonas. dos La hor- primera pero- es una hormona, la sí, segunda son dos. dos. La tercera que Y- va a salir y- son 3. Y la que trabaja a nivel de dos hormonas está a nivel del intestino, me dijiste. Todas están a nivel A nivel intestinal. del intestino. Todas están a nivel intestinal porque desde el intestino le avisa a tu cerebro que te sentís saturado. Ajá. Entonces, cuando vos tenés esa sensación de que estás lleno, aunque quieras seguir comiendo no vas a poder, Sí. porque te sentís saturado y a veces tenés ganas de vomitar o sentís que el alimento lo tenés aquí. Sin embargo, cuando un paciente hace dieta, es decir, la personalidad es muy importante. Yo trabajo con muchas personalidades en consultorio, ¿verdad? Pero es muy importante la personalidad del paciente porque ahí yo estoy dependiendo mucho de su fuerza de voluntad. Acá también ayuda la fuerza de voluntad porque no es nomás también para cualquiera, ¿verdad? Pero hay la parte fisiológica que no le permite comer. O le frena. Le frena, pero también está lo que es psicológico, pienso yo, porque hay mucha gente que no quiere cambiar su estilo de vida. Cuando vos le propones este tipo de hormonas, por ejemplo, me ha pasado en entorno de amigos que yo les he sugerido y le conté lo de la cerveza. No, ni nunca. Lo que Por pasa ejemplo, porque no quieren dejar ese estilo de vida, ¿sí? De seguir parreando, de disfrutar de esas cosas de la Claro. vida que son lindas y uno disfruta como Está quiere. perfecto. Yo no puedo ¿no es cierto? criticar la decisión del otro. Claro. Pero ¿cuáles son tus prioridades? Ahí está.
Y ahí- ¿Cuáles son tus prioridades? Para mí, mi prioridad fundamental, y creo que es lo primero que uno tiene que prestar atención, la salud. La salud. El resto se puede perder. Uno puede perder parejas, amigos, dinero, miles de cosas se pueden perder. Tener la oportunidad de recuperar. La salud cuando se pierde no es lo mismo. Claro, no. Y por eso la idea, creo que de este tipo también de investigaciones que se están realizando y de estos fármacos que están en el mercado, son un poco para evitar las complicaciones que a lo largo del tiempo da la obesidad. Hay que mitigar sea, todo este tipo de cuestiones porque nos está costando el presupuesto a nivel mundial. Y se está poniendo cada vez más difícil porque cada vez uno trabaja para pagar enfermedades y después terminamos haciendo pollada y rifada porque el dinero no alcanza. Pero no hay estado que pueda dar respuesta tampoco con medicación gratuita a tanta gente que está debutando con una prediabetes a los 15 o 20 años, por Exacto. ejemplo. ¿Te imaginas que esas personas, si no hacen el tratamiento adecuado, de aquí a 20 años van a ser diabéticos? Pero nosotros estamos hablando que ya empezamos teniendo niños diabéticos, así, no hace falta ni esperar tanto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un niño que habrá sido obeso ya por lo menos desde los 3 años. Y ahí también pasa porque muchas mamás o muchos padres tienen que salir a trabajar y no estamos encargados de la alimentación de nuestro hijo. ¿Y qué es lo más rápido tener? Carbohidratos. Y yo creo que aparte de eso también está el costo de vida, También. que se ha elevado demasiado y es más barato, como digo yo, llenar el carrito o llenar la canasta familiar básica con carbohidratos o productos que llenen la panza Pero y que eso, no ¿sabes qué? alimenten. Es más falta de educación. Porque yo También, trabajo en el interior también. con una fundación que conté extremadamente pobre y hay opciones mucho más válidas. Está el huevo casero, está el mondongo, así, hay miles de cosas que se tienen que hacer. Falta de educación. Nos falta educación alimentaria. No tenemos, no sabemos ni por qué estamos comiendo una cosa. No tenemos. Entonces, esto es un trabajo siempre interdisciplinario. Hay que trabajar en equipo y explicar y enseñar y repetir hasta que se quede en esa cabeza y esa cabeza sea también una célula de repetición y también sea una célula de educación. Claro. Ahora, estas hormonas, volviendo a las hormonas, ¿fueron evaluadas para niños o no? No, ¿Para nosotros adolescentes? No, tampoco. no, por el momento Porque hay no. muchos adolescentes con obesidad también. Sí, el adolescente con obesidad, con el ritmo metabólico que tiene que hacer dieta y ejercicio. Es decir, un adolescente en una semana nosotros le bajamos 5 kilos también sin ningún problema, ¿verdad? Es el cambio el que tiene que hacer. Un adolescente que tiene un metabolismo extremadamente acelerado, que está con su tirón puberal, que tiene un montón de cosas fantásticas en ese adolescente, yo no le pondría drogas. Ujú. No le pondría ni un poco, ni le haría una bariátrica a un adolescente. Ese no tiene sentido. Hay cosas que uno ¿Hay tiene que... bariátricas en adolescentes? No, por eso te digo, Ah. no le haría una bariátrica a un ya. adolescente. No Ya. sé cuál tiene que ser el nivel de patología. Ahí tenemos que trabajar la parte mental realmente, tanto del niño como el de los padres. Porque yo a veces digo, y soy un poco exagerada, ¿verdad? Que un niño obeso o un adolescente obeso para mí es maltrato, sinceramente. A veces digo, esto es como un maltrato para esta criatura, ¿verdad? No le puedo culpar muchas veces a los padres, ¿verdad? A no ser que el padre esté en la casa y le debe comer mal, ¿verdad? O el ambiente o es... él sea el ejemplo, Exacto. o ellos sean el ejemplo. Exacto, porque ¿verdad? tenemos que O decir el que ambiente hace que toda la Claro. familia sea obesa, hay ¿verdad? muchos casos que uno ve la mamá con un sobrepeso importante, Exacto. el papá con un sobrepeso importante y el Exacto. niñito ya con una barriguita Es que se bastante hereda. grande. Se hereda. Sí, y creo que es ahí donde se debe poner Totalmente. Y hay etapas. el freno. Es muy distinto tener un niño, a tener un adolescente, a tener un adulto joven. Es decir, los adolescentes están en una edad bastante complicada también. No es tan fácil para las madres ni para los padres, ¿verdad? Pero no tienen el poder adquisitivo. Ujú. Entonces, en casa, si yo quiero que mi hijo relativamente coma sano, no puedo tener 500 kilos de rosquita y palito. Sí. Ay, tiene que haber otras cosas, que el niño pueda elegir, porque si no también yo le obligo a hacer dieta, pero después hay 5 litros de gaseosas que tampoco son funcionales para un niño, ¿verdad? Exacto. Demonizamos los carbohidratos, prácticamente. Pero No. los carbohidratos están no solamente en la galleta y el coquito, No, en mil de otras están cosas. en todos lados. Explicarle a la gente dónde Claro. también están los Pero carbohidratos. no hay que demonizar los carbohidratos, se puede consumir carbohidratos, la cantidad es importante. El volumen. Y el volumen que se come carbohidratos, las formas que se comen los carbohidratos y las combinaciones. Pero muchas veces uno empieza el día ya directamente a la mañana, mucha gente en Paraguay te come, no sé, cocido con azúcar quemada, más leche, más rosquita, más palito. Eso ya es, por ejemplo, para mí una exageración.
Sí. Para mí el inicio del día tiene que ser con proteínas. Porque yo vengo de un ayuno intermitente de mis horas de dormir. Entonces a la mañana se tendría que comer proteína. Cuesta también romper ese hábito. Claro. Cuesta romper ese, Supercultural. sacarle a la gente del cocido o del café o de la tostada o de esas cosas. Es como que cuesta romper con proteína. Exacto. Con carne, huevo o no sé, qué otra cosa. Hay puede miles ser. de cosas Pollo. que podemos preparar. Es como que estoy almorzando en lugar de desayuno. No, pero en la mañana se puede hacer panqueques o otro tipo de cosas que tenga Sí. una mezcla entre Bueno. carbohidrato y proteína también. Ahí No está. necesariamente tiene que ser huevo a la mañana, ¿verdad? Sí. Pero a la larga, si yo no cambio, me va a salir más caro. Ujú. Entonces, mejor nomás empezar a hacer cambios ya desde las cosas básicas, ¿verdad? Ya, y dentro de esos cambios también está la alimentación real, que hoy se llama, con la introducción en la canasta familiar de ciertos comestibles, como vos mencionaste, por ejemplo, el mondongo. Sí. Antes, por ejemplo, pensábamos que el mondongo, ay, qué grasoso, me va a engordar. De eso vamos a hablar a la vuelta Sí. y después hacemos también otro repaso de estas fabulosas hormonas que están en Bueno. Paraguay. Vamos al corte y regresamos ya con el otro segmento de Foro Médico. Regresamos ya con el último segmento de Foro Médico. Realmente un gusto hablar con la licenciada Silvina Gómez Garbi. La licenciada es capísima, así que si ustedes tienen que ir a una nutricionista, yo les recomiendo, pero 100%. Tengo un hijo que bajó 35 kilos, yo ya no recuerdo. 35 kilos bajó. Hizo lo que nadie podría haber logrado, porque yo he predicado en el desierto durante casi 5 o 6 años, porque cuando veía que engordaba, vos sabés que llegaba un momento, Silvina, te confieso, Sí. ni lo miraba, porque porque a uno porque como me mamá le duele. golpeaba, y sobre todo con el conocimiento que tengo gracias a ustedes, saber a lo que él iba a llegar Sí. en el futuro. No, pero ahora está hecho una máquina de hacer Sí. deporte, se cuida Sí. muchísimo. Y eso es también algo que le va a representar para su hijo. Totalmente. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros Somos el vivimos. reflejo. Exacto, somos el reflejo. Y a veces a mí me pasó, porque yo me cuido hace muchos años y ellos desde pequeño hicieron deportes. Exacto, Y sí. siempre, él fue muy delgadito siempre. Pero se muy pierde en la adolescencia, hiperactivo. sí. Pero en la adolescencia Se empezó. pierde Ahí bastante, yo ya está. sé. Y una vez que empezó el tema de las rondas de farras, salidas, y bueno, y se van. Sí. Así Pero mismo. felizmente retomó la posta y ahora Sí, se realmente siente sumamente bien. Eso ayuda muchísimo a Es todo lo que otra tiene que ver cosa. con la seguridad, con la autoestima. Es decir, todo tiene que ver con con el esto. bienestar general. Exacto, ¿verdad? Yo siempre digo, a mí me sabe más rico estar en un peso normal que estar con obesidad. Es decir, siempre me va a saber más rico y más sano. Y es más costoso, como vos dijiste hace rato, ¿ya? Las complicaciones son que de- pueden la darse. gente, ay, no, comer sano es carísimo. Te sale más caro ir después de enfermarte. Te quedo a Claro, contar. te ¿verdad? sale muy caro. Y bueno, y hablábamos de los carbohidratos, antes Sí. de ir de nuevo a las hormonas, me gustaría continuar con esto, que los carbohidratos producen, aparte de esa sensación de placer, Ujú, porque da una ujú. sensación de placer, hace que el organismo trabaje de una manera que cada vez Quiera quiera más, y- claro. y que genere más grasa también a nivel Exacto. Nosotros corporal. acabamos de decir al inicio del programa que cuando uno come demasiada cantidad o come carbohidratos todo el tiempo, libera una hormona que se llama insulina. Se Sí. pilló que cuanto más carbohidratos como, más insulina largo, hasta inclusive más de la que uno sí puede inyectar en general, ¿verdad? Cuando yo tengo mucha insulina activa dando vuelta en el cuerpo, me da hambre. Me da hambre. Entonces es una bola de nieve que no puedo parar porque todo el tiempo químicamente tengo hambre. O sea que te activa la Te apetito. activa muchísimo. Entonces, es como siempre yo le explico a los pacientes, te comiste un asado, hasta las 6 de la tarde no querés comer nada Sí. porque comiste la carne con el chorizo, qué sé yo, que las cosas que uno come en el asado. Te comiste un plato de pasta a la 1 hora, helado. Quiero sí. helado. Y ¿verdad? después del helado continúas con apetito. Continuaste otra vez. Entonces ahí, ese es el impulso que tiene que ver con tu cuestión química interna. Ahora, no hay que demonizar los carbohidratos, se puede comer, hay horas donde se comen, hay combinaciones que se hacen, hay tipos de carbohidratos, es decir, hay que aprender, para eso estamos, para enseñar, para contar, para explicarle, y el paciente siempre después de las 2 primeras semanas que empieza un esquema, por lo menos conmigo, siempre viene, me pasó el hambre, Ujú, no es hambre, estabas disparando insulina como un loco. claro. Entonces ahí el sistema puede trabajar de una manera mucho más coherente, el nivel de concentración es distinto.
No, todo. Impresionante La lo que lucidez, cambia. todo, Sí, todo. sí, la lucidez también. Ya. Bueno, volviendo a las hormonas. Sí. Estas hormonas tienen que entonces tener los pilares básicos de la buena calidad de vida, es decir, cuidar la alimentación a pesar de tomar las hormonas. En general, estas hormonas tienen sus reglas con respecto a la dieta y a la actividad física. No es que yo puedo tomar las hormonas y seguir comiendo todo lo que No, quiero y no. solamente que me pasa el hambre y como No. menos cantidad. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría que usó alguna de las drogas? Bajé 4 kilos en un año. Es que usaste mal. No se usa así. Tiene reglas. Entonces, Tiene resultados cuando se hace bien. Claro, uno puede bajar hasta 10 kilos en un mes sin ningún problema, pero tiene reglas. Entonces siempre explico muchas veces esto. No es nomás me pongo y listo, ya, chao. No, tiene reglas y es muy efectivas en general. Yo he visto cambios ¿Cuánto se puede bajar? fantásticos. ¿Cuánto se puede bajar? Mira, bien hecha. Con Bien una hecha, dieta. depende. Yo siempre digo, mira, en 2 semanas puede bajar de 4 kilos seguro. Lo mínimo que se puede bajar es 2, ¿verdad? Pero por lo menos ya en 2 semanas, 4 kilos en un mes, 8 kilos, ¿verdad? 8 kilos en un mes. Es bastante, muy bastante. bueno. Hay gente que baja más y todo, pero porque entrena, hace deporte, se dedica, hace su dieta. Así, realmente se puede bajar de peso, pero necesitamos la conducta del paciente. Claro, y- No es mágico, no es mágico. Yo me inyecto y ya estoy delgada. No, no, no. Tiene sus reglas, ¿verdad? ¿Y la inyección se pone a nivel del ombligo? A nivel La inyección es subcutánea, Ah. ¿qué quiere decir eso? Debajo de la piel, donde el debajo de la tejido piel. adiposo es el que hace la absorción directa, no es directamente intramuscular que va directamente al músculo, que es mucho más grande, ¿verdad? La absorción se da por subcutáneo, se hace normalmente respetando el ombligo, que es una parte de cicatrización del cuerpo, que es un tejido duro, entonces siempre le digo, del ombligo para afuera tiene que ser la puesta, y es una vez a la semana, la aplicación. la aplicación. Ya. Y se compran los Las inyectables. inyectables. Los inyectables se compran para un mes. Se compra para un mes, así Ajá. mismo es, ¿verdad? No hay, eso es lo que quiero explicar, no es que hay una droga mejor sobre la otra. ¿No hay? Porque Hay- siempre los laboratorios te ofrecen... Siempre, eso es la pelea de todos los Sí. laboratorios, ¿verdad? Lo que tenemos que saber con qué paciente contamos. Si hay un Exacto. paciente obeso, con algún tipo de problema cardíaco, usamos semaglutide, ¿verdad? Ah. Un paciente obeso con problemas cardíacos, con apnea del sueño, con colesterolemia, usamos terzepatide. Es decir, se tiene que hacer una diferenciación del tipo de De ahí paciente. la importancia de consultar y de tener una evaluación médica antes de consumir. Totalmente, y por eso siempre hablamos, nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria con el endocrinólogo, que es el especialista en este caso, el que va a determinar cuáles de las drogas vamos a usar, y después trabajamos todo el equipo que estamos atrás con respecto a la actividad física, la dieta, las combinaciones, si tiene ansiedad, no tiene ansiedad, es decir, mucho es el trabajo, pero también el equipo es el paciente. Claro. Si es el parte paciente del no equipo. hace, nosotros no funcionamos en lo más mínimo, esto es un equipo que siempre tenemos que trabajar, ¿verdad? Ya. Decime, parte del tratamiento también es el psicológico en muchos casos. En muchos porque casos sí no mucha puede gente lo manejar tiene ansiedad. acá, Sí. por el tema de la ansiedad. Claro, ¿verdad? Pero total, es decir, trabajar la cabeza es lo más importante. No hace falta tener una enfermedad, una patología para trabajar la cabeza. ¿Cómo yo disipo mi estrés? Ujú. ¿Cómo yo hago cuando tengo una situación que me hace estar al límite? ¿Cómo yo manejo mis problemas laborales? Es decir, sumamente importante es tener un terapeuta, un psicólogo que me pueda hablar. Y si no, el psicólogo también trabaja con el psiquiatra. Es decir, hay que cuidarse. Claro. ¿Verdad? ¿Se registraron efectos colaterales en los casos con pacientes que has trabajado con estas hormonas? Hasta ahora, por lo menos en mi caso, no. No. Yo no tuve ningún efecto colateral ni nada grave. Pues yo soy muy directa, yo hablo las cosas como son. El paciente es el responsable en este sentido, porque si el paciente no hace lo que se le pide, es su responsabilidad. No puede decir que no se le explicó. Ahora, si usa solo y se maneja de una manera que yo no puedo saber, porque si estamos haciendo esto que habíamos comentado, no entrena, perdió masa muscular, hace un montón... Y bueno, ahí ya es responsabilidad del paciente porque esto no se puede usar solo. Claro. ¿Es un medicamento que se tiene que tomar de por vida en el No, caso de no muchos? necesariamente. ¿No? No necesariamente, no. Ah, no. ¿se hace un stop? Se hace un stop, por eso dije, va de arriba para abajo. Es decir, se toman dosis que van de hasta un cierto punto y después vamos disminuyendo una vez que el paciente consiguió su objetivo. Ah, En la parte de buenísimo. obesidad. La parte de diabetes es un poco más extenso. ¿Y puede dejar de tomar la persona Puede con dejar sobrepeso y sí, obesidad? normalmente se vuelve a otro tipo de medicación que es para la diabetes. Excelente, me encanta, me encanta. Bueno, y esto está en Paraguay, lamentablemente se está usando en forma indiscriminada, así que tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Y bueno, y no quiero dejarte ir sin hablar un poquito de eso de la canasta alimentaria que estábamos hablando, de que han vuelto algunos comestibles, algunos productos, sobre todo
de menudencias que tanto Sí. satanizábamos, ¿te acordás? Porque antes se hablaba mucho que las grasas eran el Sí, problema y acá las exacto. grasas no son el problema, es el exceso de carbohidrato que se transforma en grasa en el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo un exceso de carbohidrato que se transforma en grasa, va para colesterol y triglicéridos. Entonces, uno no come así la grasa. Lo que uno hace es combina grasa con carbohidratos. Entonces, ahí es una bomba dentro del sistema, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el exceso de azúcar o exceso de carbohidratos, que es lo mismo, empieza a acumular grasa en vísceras, que es algo terrible para el cuerpo. Total. Siempre yo hablo, y esto es para toda la gente que ve. Hígado graso, si no se cura, porque sí se cura si bajo de peso y organizo un poco mejor. Y con estas hormonas también. También, que también. Van fantásticas para el hígado Geniales. graso. El hígado graso se cura. Si yo sostengo un hígado graso por años, va para hígado cirrótico. Y el hígado cirrótico en un paciente es terrorífico. Casi mortal. No, es mortal. Es mortal. Total y absolutamente mortal. Porque hasta perder las facultades porque la sangre está sucia. El filtro del cuerpo no el hígado. funciona. Sí. Asitis, inflamación, tenés varices en la parte esofágica. Es un problema enorme para el paciente. Sí. Perfecto. Bueno, y entonces no demonizar A los carbohidratos. a los carbohidratos y tampoco a las menudencias. No, a la Podemos volver menudencia, a el comer hígado. mondongo, si se puede también sardina, el aguacate, hay tantas cosas espectaculares que tenemos. Ojo que la gente dice mondongo y piensa en una cazuela de mondongo con papas, con arroz o con fideo. Ahí Sí. no, Sería mejor que sea una cazuela de mondongo con verduras. con verduras. Y en todo caso, si quiere un carbohidrato, que sea 1, no 4. Ya, perfecto. Bueno, licenciada, muchísimas Nada gracias de por nada, tu al tiempo. contrario, Realmente sí. un gusto. Decinos cómo estás en redes sociales, dónde queda tu consultorio, cómo se te encuentra. Yo estoy en todas las redes sociales, nutricionista Silvina Gómez o NutriSilvi Gómez, en lo que es Instagram, en TikTok también estoy. Mi consultorio ¿Cómo está estás en TikTok? NutriSilvi Gómez. NutriSilvi Gómez. Sí. Perfecto. Y después tengo un consultorio en Pitiantuta 347 y el teléfono es 631-334-0981. Y Vuelvo a vos- repetir porque hice al revés. A ver. 0981-631-334. Bueno, y tu especialidad te permite también abordar a personas que están transitando una diabetes, ¿verdad? Yo- O problemas metabólicos. En general, lo que yo siempre explico, lo mío no es estético en general, ¿verdad? Lo mío es todo lo que tenga que ver con metabolismo. Metabolismo es cuerpo en general, ¿verdad? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades con respecto a las inflamaciones, colesterol, todo lo que tenga que ver con sistema, todo lo que es una nutrición clínica médica es lo que yo hago. Ujú, Entonces, exacto. eso trabajamos en Y, líneas y generales. lo bueno también es que haces la reeducación, Totalmente. que es fundamental, ¿no? Totalmente. Yo siempre le digo a los pacientes, esa dietita así, online tenés 2 millones. Eso a mí no es lo que me interesa. A mí me interesa tu composición corporal. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué te enseñé? ¿Cómo manejamos? A partir de ahí, entonces, arrancás con Totalmente. no con la dieta, con el plan de alimentación, porque ya no se dice más dieta. No, plan de alimentación. Plan de alimentación. Sí. Gracias, Silvina. Nada de nada. Bueno, nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía y por supuesto a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emico Fiel por el estilismo, a la doctora Lorena González de la clínica Galema por el tratamiento estético facial y a ustedes nuevamente por acompañarnos como siempre desde hace tanto tiempo aquí en Foro Médico por Educanal. Los esperamos en una próxima entrega.